El padre atiende, pero Sí, bueno, listo. Padre, muy buenas tardes. Soy Jorge Eliezer Triviño del programa Palabras al Viento que se emite por YouTube y que se emite además para México, para Ecos Poéticos de México y para Conciencia Top News de la República Argentina. Bienvenido a esta charla, que lo único que yo hago es charlar, no entrevisto, porque eso es una cosa muy acartonada y yo no soy ese Sí, tipo de persona. me siento muy honrado, me siento sumamente favorecido por la suerte, por esta distinción que me dan. Estoy enteramente para servirle a usted como coordinador de este programa también y a todas las personas que o me escuchan o me van a escuchar, porque mi alma de poeta, de historiador y de sacerdote es para todos y para el servicio de todos, es decir, nací para el gasto. Sí, yo entiendo que usted se ha dedicado su vida al servicio, como ya he tenido conocimiento, pero quiero que se nos presente, que nos cuente el nombre suyo y, lógicamente, a qué cosas ha dedicado su vida. Sé que usted ha vivido en Colombia, o no sé si en este momento vive en Colombia. Ha pasado por Pueblo Rico, Risaralda. Me Risaralda, imagino, sí, y me imagino que la geografía colombiana conoce bastante, pero quiero que nos cuente quién es usted, padre, y a qué actividades se ha dedicado. amigo, gracias. Llegué muy niño a Colombia, veníamos de la Segunda Guerra Mundial. Yo era un niño de brazos, ya se presentaban las primeras fugas y escapes de algunos campos de concentración. Fui rescatado por dos tíos que me trajeron a Colombia. Colombia, esta tierra de bendición, de belleza, de paisajes, de gentes, de multiformes, de culturas. Esta tierra que es en algún poema que siendo un joven sacerdote le dediqué a la Virgen de Fátima, porque en donde yo estaba trabajando se trajeron una imagen de Portugal y yo decía, le decía a la Virgen de Fátima: Madrecita de Fátima, Señora, que en esta tierra reconstruye el paraíso. ¿Por qué? Porque es que Colombia es un paraíso. Colombia es un paraíso de belleza, de armonía y de todo esto. Tenemos conflictos. En mi país hay un conflicto que me ha hecho sufrir y llorar en este momento entre Palestina e Israel. Pero la oración es poderosa y siempre como historiador ha habido conflictos. Aquí en Pereira, donde llegamos con mis tíos. Ellos no podían estarse en la ciudad de Pereira, sino que debían ir a otras partes y me llevaron hasta Pueblo Rico y allí fui registrado civilmente y ya. Todo esto crecí entre colombianos y asesorado por mis tíos. Me fui elevando en cultura, hice primaria con unas monjitas sumamente caritativas y sabias. Luego empecé bachillerato, pero propiamente en el seminario mayor. Luego ingresé al noviciado, luego al seminario mayor, me ordené sacerdote, seguí estudiando, hice mucha cultura de clásicos en latín, francés e italiano. Más adelante en México estudié medicina homeopática y el último título lo saqué en Colombia como historiador para ponerle, no adornos, sino ponerle a mi sacerdocio herramientas para servir en muchos campos. En Bogotá fui 28 años docente, tanto del distrito como en algunas universidades, donde enseñé derecho canónico. Y ya estoy retirado de mis cosas, pero siempre sirviendo, a pesar de que después de un accidente pues quedé un poco
molesto para caminar libremente, pero dedicaré hasta el último día de mi vida a mi prójimo. La palabra prójimo, próximo, mi prójimo, los seres humanos, los animales, las plantas, los minerales, el entorno. A ellos he entregado mi vida. He aprendido todo del Maestro Jesús. El Maestro Jesús, entre otras cosas, él es poeta. Recordemos cuando él alude a los lirios del campo, cómo sus parábolas son toda una versión de romance con enseñanza ocultista, esotérica o interna, como la queramos llamar. En Jesús es un poeta lírico. En el siglo XV aparece otro poeta sencillo, Francisco de Asís. Bueno, Teresa de Ávila, Teresita de Lisieux, el primer libro que ya hablaba castellano siendo niño en Bogotá. El primer libro que leí, pero con pasión, fue la historia de un alma escrita por Teresita de Lisieux. Más adelante, estudié a Teresa de Ávila en su obra Las Tres Moradas y así toda esta documentación para yo no pasar en la predicación ni en la pastoral como aquellos que llamaba Simón Bolívar a los sacerdotes que se le opusieron, que los llamó de misa y olla, para no ser de misa y olla, sino un servidor siempre a la enseñanza y al despertar de las almas. Bueno, usted habla de Jesús como yo diría que el máximo poeta, como usted lo asegura. Además, el apelativo que él tiene de la Rosa de Sharon, eso es un apelativo maravilloso para un hombre que ha sabido enseñar a dar las enseñanzas más sublimes de la divinidad. Mm, pero yo estoy oyéndolo perplejo, pero quiero que le cuente a las personas cuál es el nombre completo suyo y en este momento a qué se dedica y que nos cuente de ese bagaje que ha hecho en distintos lugares por donde ha trasegado en la geografía nacional. Yo estoy registrado civilmente como Joshua Rosenberg Cohen, hijo de Walter Rosenberg Lewinsky y de Abba Cohen Abdullah. Cuando ingresé a religión, que tenía el registro civil y que mayor fui bautizado, se hizo una adaptación de traducción de mis nombres hebreos al castellano. Y ese día que me bautizaron, que era por un final de noviembre, recuerdo que el superior decía, mira, es que sí, Joshua, Jesús, eh, dijo, mira, hoy colócate un nombre compuesto que quede en la partida de bautismo, entonces llamémosle Jesús Alberto. Bueno, yo asentí y así quedé en mis partidas de castellano y de iglesia. Esto, yo ingresé a Joshua, sí, Dios, Joshua es Jesús. Jesús, sí. Ujú. Cuénteme. Se cuenta en la historia de Tito Livio, Joshua ben Joseph era el nombre con que se designaba a Jesús de Nazaret. Hay un dato histórico, doctrinal, yo diría que puntual, porque es que recuerda que la religión acá nos llegó por España. Sí, España se trasladó acá. Dice un sacerdote mexicano que lo conocí mucho en Cuernavaca y que la iglesia lo molestó mucho por lo que escribió. Eh, Él dice, el dios tirano europeo, el de la Inquisición, se trasladó a América. Ay, qué amargo esta noticia. Pero como dice el poeta Guillermo Valencia, es propio del sabio tomar rosas sin que le puyen las espinas. Entonces acá yo me dediqué a depurar, no haciéndome el santo, ni el inquisidor, ni el que tumbe, no, a buscar la esencia de la enseñanza cristiana e irla expresando de tal manera que se acomodara
al vestido externo de los dogmas, del culto, de las cosas, porque comprobé en varios puntos de mi pastoral, cuando en algunos puntos de religión yo trataba de explicar aquella temática que afectara el alma, despertara la conciencia y se cambiara la conducta y por lo tanto la ética fuera lo mejor. No el creyente frecuenta sacramentos que se mete a las iglesias como en un escampadero y que hace de la confesión sacramental una solemnísima alcahuetería, sino la verdadera versión que afecte la enseñanza, el alma, la manera de Dios como lo expresa el semejanza. Y uno de los frutos de la madurez y de la plenitud y de la expresión suprema de esa semilla divina sembrada en el hombre es Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Como de España la religiosidad nos llegó teologizada, es decir, ya de la cual no se podía salir, porque es que en la historia del nacimiento y de la difusión del cristianismo hay, según historiadores, eh, varios Jesuses. Y Ben Joseph de Nazaret, de Nazara, es el al que se refieren las escrituras y el mito, diría, racional, místico, en el cual se expresa el cristianismo. Cristianismo, Christus, palabra que empleó Pablo en el griego para designar la semilla divina que hay en el hombre sembrada y que a través de muchas vidas se expresa en la estatura y en la plenitud del Cristo. No solamente en él, como todo nos llegó por España, estaba cercenado el mundo de los grandes seres de otras culturas. Hemos de reconocer a Buda, hemos de reconocer a Krishna, a quien estudio tanto en el Bhagavad Gita, en la inofensividad del Buda y la indañabilidad de donde copió Gandhi, aunque Gandhi era de la creencia de Rama. Por esto, él leía el Ramayana. Rama es uno de los grandes maestros del Oriente. Se cuenta en la anécdota que esa mañana que lo asesinó un pakistaní, él salió de su casita con su sari, su mochilita de cabuya, se despidió de la señora Masturkai, su esposa. Todo esto salió hecho llave y volvió la carita para caminar en sus sandalias y un pakistaní le rajó disparos. Cuando caía al suelo se le oyó decir en lengua palí: ¡Ey, Rama! ¡Oh, Dios mío! Entonces, para hoy, el que busca una reunión, ¿de quién? Del hombre con la deidad, donde en el interno de su ser. Si quiere practicar cultos externos, son muy bellos, son artísticos. Hay que ver un Bach, un Vivaldi, un Mozart, Arcangelo Corelli, bueno, estos grandes sabios que produjeron motetes, misas, himnos, todo esto que engrandecen el arte de una forma incalculable. Mira, amigo y amigos, he estudiado mucho a Bach. Bach, en sus oratorios, en todas sus composiciones, hay una sutilidad en su letra y hay una amistad con Jesús tan maravillosa, tan envidiable de mi parte, que Bach, él era un hombre de hogar y recuerda que varios de sus hijos también estuvieron en la melomanía, pero entre el alma
de Bach y Jesús. Jesús y el alma de Bach se trataban como un par de novios. ¡Qué romance! ¡Qué belleza! ¡Qué elevación! ¡Qué sublimidad! Sí, todo aquello en una de sus piezas, La Pasión según San Juan de Juan Sebastián Bach, como en otras, pero ahí expresa Bach lo que es ternura, romance y entrega al ser a través de la cruz. Sí, todo esto, todos estos valores los he buscado, los he explicado, los he enseñado, sigo enseñándolo porque aún tengo grupos de aprendizaje, de estudio y hasta de culto. Y en esto nos vamos porque quiero hasta el último día de mi vida entregarle a Dios mi vida completamente a través de la mística, el testimonio de mi vida, la poesía, la lírica, el romance, porque tú, poeta, y todos los que me están escuchando, personas lindas, bendecidas todas, saben que la poesía, la poesía es un arpa que la pulsa el poeta y expresa las mejores armonías, arpegios, melodías que al alma cuanto más sensible y más despierta, más la establece en el cielo luminoso de la respuesta del sentimiento. Y cuando el alma se entretiene en estas cosas, una de las cosas, entre otras, que vence es la indolencia, el egoísmo, la apatía, la desarmonía, todo aquello, porque el alma sensible es la que pulsa las cuerdas del arpa de su propia alma. Y de ahí que los místicos, entre ellos la gran Teresita de Lisieux, que se llama Santa Teresita, en sus poemas expresa luz, saber, sensibilidad y entrega al ser. Y lo que se desprende de estos mensajes es que ese ser está presente en todo ser humano, en alma individualizada y en los hermanos menores de nuestra vida, el animal, la planta, el mineral y el entorno, está el alma en forma grupal y a todos ellos debemos nuestro aporte de reconocimiento, de veneración y de colaboración. Sí, hermanito. Yo estoy encantado de oírle y tengo una pregunta que hacerle, una inquietud. Sí, señor. La comprensión que usted tiene acerca del Cristo, del alma, del arte, ¿qué tan cercano siente usted en general a la sociedad en estos momentos? Si ese mensaje que usted da está dado para unos pocos o puede llegar a una mayor cantidad de personas, porque lo que usted expresa es la esencia misma de la sabiduría. Usted habla con un sentido divino, admirando y contemplando todo lo que tiene cerca, todo lo que nos rodea, que forma parte de Dios, que es Dios en realidad. ¿Qué tan difícil enseñarle a los seres y darles ese sentido o darles luces para que comprendan todas esas verdades que usted nos está expresando? Amigo y amigos, en la India estuve siendo religioso y como religioso pues tenía pues en los votos de obediencia pues que supeditarme a la norma de la congregación en que estaba, pero yo como inquieto y como rebelde, ¿en dónde no me metí? En pagodas, en templos, en grupos. En 2 tardes hicimos una escapada y estudiamos grande parte de los Vedas, que eso me enamoró el alma. He buscado por aquí y por allá
recuerdo que un compañero, eh, igual de joven en aquel entonces, me dijo, mira, yo creo que por los votos de obediencia, tú tienes que contarle a tu profesor en dónde andas buscando estas cosas porque van a demoler tu fe. Antes me la enriqueció y yo nunca me acusé de eso, sino que de la India traje mucha versión. Amigo, la vida, la historia y la historia de la vida nunca es estática. Trató de ser en la Edad Media cuando papas y reyes dominaron, pero recuerda que no toda Europa estuvo en la Edad Media. Fueron 5 países solamente y cada uno hacía una obediencia externa, pero recuerda, tanto que de ahí ya saliendo y esto se empinó aquello de lo gótico de las catedrales, que no fueran otra cosa que luz y dimensión de la masonería. Cuando de niño hablaban de la masonería, no una escuela del diablo, no, ¿cuál diablo? Masón, la masonería, escuela de alta y profunda sabiduría. Recuerda que tiene para la masonería que ha venido acá 33 grados que obedecen a los 33 estadios de evolución de Jesús, que se dice literalmente que 33 años, no 33 años, no. Eso tiene un mensaje más profundo y más grande y más amplio. Entonces, eh, en la Edad Media trataron de estatizar esquemáticamente la cultura. No, la represión por algún lado da punto. Científicas, recuerda cómo los Medici, finalizando la Edad Media, establecen lo que enseguida se llamó el Renacimiento. Siempre la humanidad estamos en un periodo de transición y no solamente la humanidad, es que he visto en animalitos, que no me gusta decir animales ni fieras ni bestias porque son hermanos nuestros en evolución, he visto en animales, inclusive en plantas, como hoy presentan una sensibilidad responsiva de aquello que de niño de uno ni la historia lo reportaba. Sí, hermanitos, hermanito, una familia con quien tenemos amistad hace como 40 y pico años y que ya los papás están mayorcitos y me llaman para que les lleve la Santa Comunión los primeros viernes. Mira, resulta que me invitaban a almorzar hacia una sala más bonita, todo esto, y me dice una de las niñas, padre, aquí tenemos una planta viva, y le dije, no, pues esta planta es viva. Y no, es que esta planta tiene sensibilidad. Bueno, mira, me dio pesar, pero ellos tenían una mosquita atrapada y la mosquita la adhirieron a un capullo abierto y una vez captó la mosquita, la fue suprimiendo y la fue exprimiendo. Bueno, siempre en la vida todo es una transición. Esa transición de lo rudimentario al despertar, de lo despertar a lo mejor y de lo mejor a lo óptimo y de lo óptimo a lo súper, eso lo llamamos evolución, que la Iglesia Católica prohibió en la enseñanza de la evolución. Esto, pero la Iglesia Católica tomó esta enseñanza de Constantino el Grande, el que llevó el cristianismo a Europa entrando por Italia. Y en el Concilio de Nicea, cuando se reunieron para establecer el credo, Constantino prohibió la enseñanza de la evolución o de varias vidas, que por acá le dicen reencarnación con sorna, pero la misma palabra reencarnación es una palabra dinámica. De nuevo, caro, carne, de nuevo en la carne, dado el proceso de desechar el vestido mortal en una vida, ascender a los planos sutiles, asimilar y volver a continuar.
hasta lograr la estatura y plenitud de la que habla San Pablo del Cristo, del que él tanto anuncia: Cristo en vosotros, mi esperanza y mi gloria. Y también dice: Cristo, el primogénito de los hombres en la gloria del Padre, a cuya estatura debéis llegar. Pero a esa estatura no se llega con esquencia, no la doctrina, porque es que la doctrina estatiza. Y eh, como es transición, debemos cumplir nuestro mejor deber de despertar la conciencia personal y sembrar en los demás. Esto lo llaman en la India dharma, y la cosecha del dharma es el karma. Y por acá han hecho de la palabra karma toda una tragedia. No, es que hay karma bueno y karma malo. Si yo hice mucho mal en la vida, entonces cuando asimile los mundos internos por medio de la muerte de mi físico, allá no hay una deidad que me castigue, ni hay un infierno, ni hay un purgatorio, y que me tienen que dar plata a mí como cura para salir del purgatorio. No, es la evolución. Yo tengo que volver, y si hice mucho mal, debo devolver. Una de las expresiones, bueno, ni quiero admitir la palabra esotérica o ocultista, pero interna, llamémosla, porque hay personas que no admiten estas palabras, de la figura del crucifijo con los brazos abiertos, entre ellos la preciosa y grandiosa imagen del Cristo de Velázquez. Es un mensaje. Ese cuadro tiene toda una historia, todo un contenido, toda una conciencia para expresar, pero no solamente lo romántico del dibujo: lavado de pies y manos, el cabello tirado por media cara, como dice el poeta Larrañaga: tu rostro que en la cruz sonriendo, tus brazos hechos protección y anhelo, y tu vida que al irse despidiendo cubrió de sangre y de perdón el cielo. Ese Cristo de Velázquez, como todos los crucifijos, expresan el que un día el hombre, por la sabiduría divina, crucifica su yo inferior completamente y tiene los brazos abiertos porque devuelve todo lo que quitó. Todo aquello de que privó, lo devuelve. Por eso está clavado en la cruz, que es el Dharma o el deber. Y después sigue la resurrección, la que nos espera a todos. Todo esto que se ha venido sembrando, y no solamente yo, porque es que ha habido sacerdotes de mucho valor. Tenemos a Taylor de Chardin, el antropólogo. Tenemos a Tony de Melo, el jesuita científico. Por favor, léanse todas las obras de Tony de Melo. De Carlos Vallés, español jesuita que estuvo en la India. Allá nos vimos. Yo era muy joven, él era ya una persona como de 30 y pico de años. Valioso. De Salvador Freixedo, que murió en Costa Rica, aporreado por la coria, aporreado psicológicamente. Léanse obras de estos grandes, pero no es que estoy tumbando paradigmas ni religiones ni templos, no, estoy desarrollando conciencia. Esto lo he hecho toda la vida. ¿Y quién nos atienda masivamente? No. Sí, poeta, si esto deja alguna inquietud y de pronto quieren que compartamos 45 minutos después o una hora, póngase de acuerdo con el doctor Mario y yo les ofrezco humildemente cuanto aporte. Porque la conclusión es: todo la siembra del despertar de las conciencias como se pueda. ¿Por qué? Lo dice Krishna: a toda semilla sembrada con amor le llega el momento de germinar en una u otra vida.
Eh, he quedado sorprendido gratamente y quisiera recordarle, no sé si habrá leído La inteligencia de las flores de Mauricio Maeterlinck, que es una obra extraordinariamente hermosa. No, se la aconsejo, ojalá la busque. Yo la logré conseguir en una edición de Buenos Aires que la tenían abandonada, no la habían leído, pero es una obra La edición que majestuosa, una edición de Argentina, de la República Argentina. queda, Es queda bellísima, la comprada. inteligencia de las flores de Mauricio Maeterlinck. Habla exactamente sobre Es que esa lo estoy poniendo maravillosa completamente. inteligencia. ¿Cómo dice, padre? En este que a Metterlin lo he estudiado en otras obras. Sí, porque es que el señor Guinaraya Dasa, que fue ministro de Sí, Educación de la India, él cita en su libro Dioses encadenados, cita una frase de Metterlin, en donde él vio que a las flores les gustaba terminar su vida acomodadas en un florero ante la imagen de una divinidad, por las vibraciones que tiene el cuadro. claro. Además, usted tocó lo de Velázquez, que han dicho que es, y estoy completamente de acuerdo, que es de los pintores que se ha acercado más a la figura del cristificado y de una manera sorprendente, encantadora, maravillosa, que uno sentiría que está prácticamente viéndolo. Eso es una de las cosas más sublimes que uno pueda conocer. Usted ha tocado una cantidad de tópicos extraordinarios, pero quiero preguntarle qué tan lejos está la Iglesia Católica de dar un vuelco y empezar a enseñar, a reenseñar, porque estas enseñanzas ya se daban de antaño y se abandonaron por cuestiones, criterios, me imagino, de carácter religioso. ¿Qué tan lejos están de empezar a reconocer todas esas enseñanzas de los hindúes, eh, de también del Islam, de los musulmanes, de toda esa cantidad de religiones que son formas de mirar y de enseñar parte de la divinidad misma, Padre? Gracias, de la divinidad inherente, inherente. Inherente, Eh, sí, mientras mientras la Iglesia Católica se apoye en teología, no va a dar ese paso pronto. El cristianismo tiene teosofía, teos, deidad, sofía, sabiduría. El cristianismo, cuando Constantino llevó el cristianismo a Italia, él llevó consigo algunos, no muchos, como Constantino llevó a los cristinos, después llamaron cristianos, para que le ayudaran en su campaña a coger el cesarado que no le tocaba, porque ya había un hijo del César y de su esposa, la Zarina, llamémosla, que le tocaba el trono, pero su hermano le hizo oposición a Constantino, porque él era hijo de un César y de una mujer del pueblo llamada Helena, que la iglesia la canonizó y la llama Santa Helena. Él trajo cristianos a Italia y le ayudaron al vencimiento de los ejércitos de su hermano, recordemos en el puente Milvio, sí, 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 esto, logró la victoria, cogió el imperio y les había prometido, si cojo el cesarado, el imperio lo hago cristiano, como lo hizo, como lo difundió. Recuerda cuando pasó los Dardanelos, que fue por estas partes del Asia, fundó a Constantinopla, como muchos años antes había hecho Alejandro, cuando fundó Alejandría y todo esto, donde la historia grandiosa de esta niña filósofa Hipatia, que los cristianos la mataron a cortones. Bueno, eh, cuando llegó el cristianismo a Italia, había algunos instructores sabios del alma que explicaban la filosofía de la cosa.
y ahí se trastocaron con cuenticos. Aquello de las catacumbas, que tenían que ir a los subterráneos y abrir cosas porque los mataban. Ese es un cuento ya reformado por el romance. Lo que pasa es que en Roma a los nobles los enterraban en rocas, túneles horadados en, en montaña de roca, y ahí los depositaban como perennemente. Al principio, cuando Constantino, como estaba todo pues, cubierto de otros cultos, bueno, Constantino les ordenó oficiar en donde estaban enterrados los nobles. Se llamaba catacumba. Después llegó a ser esto una palabra siniestra. No, era un templo, era un panteón en donde enterraban los nobles. Bueno, esto, eh, los líderes religiosos que sabían a profundidad de esto, pues se fueron muriendo porque Constantino fue organizando el Estado, dejó y colocó un líder religioso en Roma que por la autoridad sobre los demás se llamaba Pope, más siglos más tarde se llamó Papa. Los instructores se fueron muriendo, entonces apelaron solamente a depender de la letra, de la letra, de la letra. Y por eso entre los siglos 12, Tomás de Aquino, el monje blanco o el dominico, le sigue Alberto Magno y 2 siglos más tarde un Scott. Integran lo que es la teología, que gustó tanto esa corriente que los reyes y los papas la acogieron como única doctrina para manejar el imperio, y eso fue lo que nos Sí, vino acá. Por eso te decía que decía un autor que el Dios Tano Inquisidor se trasladó a América. sí. Entonces, Eh, mientras la iglesia no desaprenda para aprender, pues seguiremos con teologías. Y una cosa en esta transición que me ha hecho pensar mucho, pero con mucha esperanza. Las juventudes de hoy no creen credos organizados. Ellos, sí, y he hablado con muchos intelectuales, sí, hombres y mujeres, y ellos no es que sean ateos diagnósticos. Ateo no hay nadie. sí, Aristóteles dice que el hombre es un animal esencialmente religioso. Por aquí llaman ateo al que no creen doctrinas. Las sí. doctrinas ayer fueron, hoy ya colapsaron. Como tampoco hay agnóstico. El hombre siempre tiene no creencia, Bueno, sino que su razón es la voz del alma. Sí, señor. bueno, se nos acabó el tiempo, pero le tomo la palabra para una próxima charla. Encantado además de que conozcan el alma suya y esos conocimientos tan extraordinarios que los ha expresado hoy. Mis agradecimientos eternos y ya nos veremos luego. Gracias a Mario Mator, además por haber hecho el puente y por favor una despedida, padre. Los amo desde mi alma y desde mi parte crística. Les deseo lo mejor. Les auguro lo mejor. En este año 2024, le pido a Dios para ustedes todas las oportunidades, lo mejor, la sanación, lo mejor del clima,